En el vasto y silencioso desierto de Madián, un anciano pastor cuidaba sus ovejas. Su nombre era Moisés, un hombre exiliado, marcado por un pasado complejo y una aparente incapacidad para hablar con fluidez. Habían pasado décadas desde que huyó de Egipto, dejando atrás una vida de príncipe y un acto de justicia que lo convirtió en fugitivo. Ahora, la rutina del desierto era su única compañía. Pero el desierto guarda secretos, y en la falda del monte Horeb, Moisés presenció algo imposible. Una zarza ardía con llamas vivas, pero no se consumía. De en medio del fuego, una voz resonó, una voz que no era de este mundo. Era la voz de Dios. Dios había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, la esclavitud brutal bajo el yugo del faraón. Había escuchado sus gemidos y recordado su pacto. La voz divina dio una orden clara e ineludible: «Ve y libera a mi pueblo, los hijos de Israel, de la mano de Egipto». Y añadió una promesa que lo cambiaría todo: «Yo estaré contigo». Moisés, abrumado, sintió el peso de su propia insuficiencia. ¿Quién era él para ir ante el faraón? Era un tartamudo, un exiliado, un simple pastor. ¿Cómo podría él, con sus limitaciones, enfrentarse al imperio más poderoso de la tierra? La duda lo asaltó, pero la voz que emanaba del fuego era irresistible. Era una autoridad que no admitía réplica, una presencia que infundía tanto temor reverente como una extraña certeza. Moisés aceptó el llamado. Con el corazón latiendo, con una mezcla de temor y propósito, Moisés emprendió el largo viaje de regreso a Egipto. No iría solo. Su hermano Aarón lo encontraría en el camino, designado por Dios para ser su portavoz. El contraste no podía ser mayor. Del polvo y la quietud del desierto, Moisés y Aarón entraron en la opulencia deslumbrante del palacio egipcio. Fueron conducidos a la sala del trono, un lugar de oro y poder absoluto. Allí, sentado en su alto trono, estaba el faraón, la encarnación del poder terrenal, considerado un dios por su propio pueblo. Con la autoridad que no provenía de ellos mismos, sino de aquel que los enviaba, Aarón habló por Moisés. La demanda resonó en la sala. «Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo». La reacción del faraón fue instantánea y predecible. Una risa arrogante y despectiva llenó el aire. ¿Quiénes eran estos dos para desafiarlo? Su respuesta fue un eco de su propia divinidad autoproclamada. ¿Quién es ese Jehová? Yo no conozco a Jehová, y ciertamente no dejaré ir a Israel. Este no era solo un desacuerdo político, era el inicio de un conflicto cósmico. Se preparaba el escenario para un combate de dioses, una batalla entre el poder del faraón y sus deidades y el poder del Dios invisible de Israel. Pero las armas en este combate no serían espadas ni ejércitos. Serían milagros y juicios, demostraciones sobrenaturales de poder que revelarían la verdadera identidad del Dios Supremo. Las plagas que cayeron sobre Egipto no fueron eventos aleatorios, fueron actos deliberados de juicio divino, diseñados para demostrar la supremacía de Yahvé sobre los dioses de Egipto y sobre el propio faraón. Cada plaga atacaba un aspecto fundamental de la vida egipcia, a menudo vinculado a sus deidades o a su sentido de seguridad y orden. Era una deconstrucción sistemática de su cosmovisión. Un aspecto crucial de estos juicios fue la distinción hecha por Dios. Mientras Egipto sufría, la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, fue milagrosamente preservada.
Esta protección divina era una señal clara. Yahvé no era solo un Dios local, era el Señor de toda la tierra, capaz de ejercer juicio y misericordia simultáneamente, separando a su pueblo del destino de sus opresores. La respuesta del faraón a cada plaga siguió un patrón frustrante y revelador. Bajo la presión del sufrimiento, a menudo parecía ceder, prometiendo dejar ir a los israelitas. Pero tan pronto como la plaga cesaba, su corazón se endurecía de nuevo. Su orgullo y su resistencia a reconocer la autoridad de Yahvé lo llevaban a retractarse de sus concesiones una y otra vez. La primera plaga golpeó el corazón de Egipto, el río Nilo. Moisés, por orden de Dios, levantó su vara y golpeó las aguas del río. Ante los ojos atónitos de egipcios e israelitas, el Nilo se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río apestaba y el agua se volvió imbebible. Esta plaga fue un golpe directo contra el Nilo, venerado como una deidad que daba vida, y contra dioses asociados con él. El dador de vida se convirtió en fuente de muerte y repulsión. Los magos del faraón intentaron imitar el milagro, lográndolo en pequeña escala, lo que solo empeoró la situación. El faraón, impasible, endureció su corazón. La segunda plaga trajo una invasión de ranas. Millones de ellas emergieron de los canales y vías fluviales, cubriendo la tierra. Invadieron casas, palacios, camas, hornos. No había escape. Egipto estaba sepultado bajo una marea de anfibios. Desesperado, el faraón llamó a Moisés y Aarón, rogándoles que oraran a su Dios para que quitara las ranas. Prometió dejar ir al pueblo. Moisés oró, y las ranas murieron en masa. El hedor de los cadáveres cubrió la tierra. Pero al ver el alivio, el faraón rompió su promesa y endureció su corazón de nuevo. La tercera plaga fue diferente. Los magos egipcios no pudieron replicarla. El polvo de la tierra se convirtió en piojos, cubriendo a hombres y bestias por igual. Esta plaga, que afectó incluso a los sacerdotes que debían mantenerse ritualmente puros, fue una humillación. Los magos admitieron su derrota, pero el faraón persistió en su obstinación. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas, o quizás tábanos, que devoraron la tierra de Egipto. Estos insectos causaron estragos y miseria. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no hubo moscas. Una mano invisible protegía a los hebreos, marcando una clara distinción. Los propios magos egipcios, incapaces de explicar esta selectividad, reconocieron: este es el dedo de Dios. Aún así, el faraón solo ofreció un compromiso parcial, que luego retiró. La quinta plaga atacó el ganado. Una enfermedad terrible mató a la mayoría del ganado egipcio: caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas. Sin embargo, ni un solo animal del ganado de los israelitas murió. Esta precisión divina aumentó el temor de los egipcios hacia Moisés y su Dios. A pesar de la devastadora pérdida económica y la clara señal, el faraón se mantuvo desafiante. La sexta plaga trajo sarpullido y úlceras purulentas. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y la arrojaron al aire. La ceniza se convirtió en polvo fino que causó forúnculos dolorosos en hombres y animales en todo Egipto. Incluso los sacerdotes y magos sufrieron, incapaces de presentarse ante el faraón. Esta plaga afectó directamente a las personas, causando sufrimiento físico y humillación. Pero el orgullo del faraón aún no se doblegaba. La séptima plaga fue un juicio desde el cielo.
El cielo se oscureció con nubes de tormenta y un trueno aterrador resonó. Luego cayó una lluvia de granizo mezclado con fuego, una tormenta como nunca antes se había visto en Egipto. Destruyó campos, árboles y todo lo que estaba al aire libre. Fue un juicio que demostró el control de Yahvé sobre los elementos naturales, desafiando a los dioses egipcios del cielo y la atmósfera. El faraón admitió haber pecado, pero su arrepentimiento fue superficial. La octava plaga trajo una devastación total de la vegetación restante. Un viento del este trajo nubes de langostas tan densas que oscurecieron el sol. Las langostas devoraron cada hoja, cada fruto, todo lo que el granizo había dejado. Egipto quedó despojado de su verdor. El faraón, acorralado, llamó de nuevo a Moisés, confesó su pecado contra Yahvé y contra Moisés y pidió oración. Pero cuando las langostas desaparecieron, su corazón se endureció una vez más. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad total y palpable. Durante 3 días, una oscuridad tan densa que se podía sentir cubrió la tierra. El sol, la luna y las estrellas desaparecieron. Los egipcios quedaron inmovilizados, incapaces de verse unos a otros o de moverse. Mientras tanto, en las casas de los israelitas en Gosén había luz. Este contraste imposible fue una demostración final del poder de Yahvé sobre Ra, el dios sol egipcio, la deidad principal. El faraón, furioso por la oscuridad, llamó a Moisés, ofreciendo dejar ir a los hombres, pero no a las mujeres y niños. Moisés se negó a dejar atrás a una sola persona o animal. El faraón, en su ira final, le prohibió a Moisés volver a ver su rostro, amenazándolo con la muerte si lo hacía. Moisés aceptó el desafío, sabiendo que se acercaba el juicio final. Moisés anunció el veredicto final de Dios, el golpe que rompería la voluntad del faraón. A medianoche, un ángel de muerte pasaría por Egipto. Cada primogénito egipcio moriría, desde el hijo del faraón sentado en su trono hasta el primogénito del siervo en el molino, e incluso el primogénito del ganado. Pero Dios proveyó un medio de escape para los israelitas. Les instruyó a sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes y dinteles de sus puertas con su sangre. Debían comer la carne asada con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir. Era la primera Pascua, un memorial de su liberación venidera. A medianoche, el ángel de la muerte pasó. Un viento frío, una sombra ineludible recorrió la tierra. Donde no había sangre en la puerta, la muerte golpeó. Se escucharon gritos de angustia y lamento por todo Egipto, un sonido terrible que venía de cada hogar. El faraón mismo sufrió la pérdida de su primogénito. La devastación fue absoluta, el juicio de Yahvé innegable. Quebrantado, llorando, el faraón finalmente se rindió. Llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche. Su voz, antes arrogante, ahora temblaba. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová, como habéis dicho. Y añadió, con una desesperación patética, idos, y bendecidme también, a mí. Así, después de siglos de esclavitud brutal, los hijos de Israel partieron de Egipto. No salieron como fugitivos, sino como un ejército liberado por el poder de Dios. Miles y miles marcharon bajo el liderazgo de Moisés, llevando consigo las riquezas que los egipcios, aterrorizados, les habían dado.
Dios mismo los guió en su camino, no con mapas o brújulas, sino con una columna de nube durante el día para protegerlos del sol y una columna de fuego durante la noche para darles luz y calor. Las plagas de Egipto fueron más que una serie de desastres naturales, fueron una revelación. Demostraron que los dioses de Egipto, tan venerados y temidos, eran impotentes ante Yahvé. El Nilo, el sol, los animales, la vida misma, todo estaba bajo el control del Dios invisible de Israel. Los ídolos cayeron. Yahvé se reveló como el único Dios verdadero. Esta historia épica nos recuerda el poder absoluto de Dios, su justicia contra la opresión y la resistencia, y su misericordia inquebrantable hacia su pueblo. Es un testimonio de su capacidad para liberar, para romper las cadenas de la esclavitud, ya sea física o espiritual. Nos enseña que resistirse a su voluntad trae consecuencias terribles. Pero sobre todo, nos muestra a un Dios que escucha el clamor de los afligidos, que recuerda sus promesas y que actúa poderosamente para redimir a aquellos a quienes ama. El Dios de las plagas es el Dios que libera. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte.